Dios les bendiga, mis amados hermanos, la paz de Cristo. Aquí estamos una vez más trayendo el estudio de la palabra de Dios hoy en esta tarde. Espero que les sea de gran bendición, les sea de fortaleza, les sea de ánimo, amén, para usted y para toda su familia. Les saludo en el amor de Cristo. Como siempre, mi mayor deseo es de que todos gocen de perfecta paz en el amor de Cristo. Amén. Y estén bien de salud. Hermanos, hoy en esta tarde vamos a estar estudiando algo bien importante, algo de mayor interés para su vida espiritual. Amén. Vamos a estar estudiando sobre la idolatría. Amén. He titulado este estudio de esta manera: Dios no tolera la idolatría. Dios no tolera la idolatría. Amén. Eso es lo que vamos a estudiar, pero antes de eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a orar. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y Creador de la tierra, mi alma te alaba, Señor, te glorifica y te doy las gracias porque usted es bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú nos amas, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, fiel a tu promesa. Padre, te mantienes fiel, Señor, por las eternidades. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, en oración, Padre, unidos, Señor, por medio de estas redes sociales, unidos en el poder de tu Espíritu Santo y por nuestra fe, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, oro por este, Señor, mensaje, por este estudio, por aquellos que han de oír, han de recibir este estudio, esta palabra, Señor. Que sea bien recibida en sus corazones. Que cada uno de los que están oyendo, Señor, abra su corazón y sea esta tu palabra, Señor, esa buena semilla que es plantada, Señor, en un buen terreno y que dé fruto al 100 y al 100 por uno en sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y haga abundancia de paz, abundancia de pan, abundancia de gozo, alegría, de bendición en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro en contra de toda idolatría, de toda falsedad y toda mentira y todo engaño, por el nombre de nuestro Jesucristo y por la autoridad que tú das a tus siervos, invocando la sangre del Cordero, reprendiendo al devorador, reprendiendo al enemigo, todo estorbo, toda interrupción. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo espíritu inmundo sea atado, reprendido y echado afuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro una completa libertad, Señor, todo oído, Señor, toda mente, todo corazón libre para recibir tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Digan ustedes amén allá en sus casas. Gloria al Señor Jesucristo. Este estudio, mis amados hermanos, es para el pueblo de Dios, para todo creyente. Amén. Para que no vaya a caer en una trampa, no vaya a caer en la trampa de la idolatría. Amén. Es muy importante, amén, el saber estos peligros que pueden afectar su vida espiritual. Pues si hay una cosa que Dios no tolera, es la idolatría. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos servir a más dioses. No podemos tener otros dioses en nuestros corazones. El único Dios es Jehová. El único Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No debemos de tener a nadie más. En otras palabras, no podemos darle la gloria, no podemos darle la honra, no podemos darle el honor, no podemos darle nuestro corazón a nadie más que a nuestro Dios. Amén. Porque Él es el único digno. Él es el único Dios, creador nuestro Padre Celestial. Amén. A nosotros no nos hizo algún otro Dios. El único creador que nosotros conocemos es Jehová de los ejércitos. Al único Salvador que nosotros conocemos es a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios como Jehová, como nuestro Dios.
que está en los cielos, que está sentado en su trono de gloria. Amén. Voy a tratar, mis amados hermanos, de ser breve, de abarcar este estudio en un corto tiempo. Amén. Espero que estén conmigo y estén de acuerdo. Amén. Y también este estudio, mis amados hermanos, es para aquel que no es creyente, aquel que no tiene esta doctrina, aquel que no tiene esta fe de un solo Dios verdadero. Amén. Aquel que quizás tiene otros dioses aparte de Dios. Quizás usted piensa, usted está creyendo que usted solo sirve a un Dios verdadero, y cuando la realidad es otra. Lo que pasa es que muchas de las veces cae uno en el engaño, y a través de ese engaño nos hacen creer que el estar o tener a otros ídolos en nuestra vida y de estarles sirviendo y rindiendo culto, adoración, nos hacen creer, nos engañan pues a las personas, haciéndoles creer que no son ídolos, que no son otros dioses, cuando en realidad sí lo son, solo que creen a la mentira y están bajo un engaño. Pero para eso es este estudio, amén, para sacar a alguien de la idolatría, amén. Y si se quiere unir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios solamente sirve a un solo Dios. No tiene, todo creyente, todo aquel que se considera como un miembro del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera, solo tiene a un solo Dios, solo tiene a un solo Salvador, solo tiene a un solo mediador, y su nombre es Jesucristo. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son muchos los ídolos que tenemos en nuestra vida. Solo tenemos a un solo Dios. Amén. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza y nuestra esperanza, y en eso es lo que nos paramos. Así es de que todo aquel que quiera ser parte del Dios, del pueblo de Dios, del Dios Todopoderoso, amén, Dios quiere que ser el único en su vida. Él no quiere compartir su gloria con otros dioses que usted quiera traer o introducir a esta fe, a esta doctrina. Amén. Bueno, vamos a entrar al estudio. Amén. Dios no tolera, mis amados hermanos, ninguna forma de idolatría. Amén. Ese es el estudio, ese es el tema. Con frecuencia advirtió contra ella en el Nuevo Testamento. En los primeros 2 de los 10 mandamientos, Él se pronuncia directamente contra la adoración de cualquier otro Dios. Fíjese muy bien. En los mandamientos de Dios, allí muy claramente nuestro Dios repitió, dijo, amén, ese tipo de instrucción en otros pasajes. Amén. Mire, vamos a leer Éxodo capítulo 20, verso 3 y 4. Éxodo 20, verso 3 y 4. Aquí, mis amados hermanos, amén, son los mandamientos que Dios le está dando a su pueblo. Amén. Específicamente a su pueblo, al pueblo de Israel. No se lo estaba dando a los cananeos, a los jebuseos, a las naciones que estaban alrededor de Israel. Las demás naciones tenían otros dioses, pero Israel solamente tenía un solo Dios, y su nombre es Jehová. Amén. Vamos a leer, mire, Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Póngase a pensar. Ninguna cosa semejante arriba en el cielo. ¿Qué es lo que está en el cielo? Póngase a pensar en eso. Amén. Si están los ángeles, usted sabe que los ángeles están en el cielo. Pues no debe de ser ninguna cosa semejante a los ángeles. Vamos a decir que diga, oh, voy a ser un ángel, porque ese ángel está allá en el cielo y lo voy a hacer con mis manos de barro, de madera. Dice aquí muy claramente, no te harás ninguna imagen semejante a algo de lo que esté arriba allá en el cielo. Aquí dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es un mandato y no lo podemos quebrar. No podemos nosotros ir en contra de la palabra de Dios. Si nosotros hacemos una imagen de lo que está ahí arriba en el cielo, amén, o de lo que está aquí en la tierra o debajo de la tierra, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Amén. El verso de Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alguien que aborrece a Dios es aquel que pone a otro en lugar de él. Amén. Así Dios declara a alguien que es idólatra. Si está alguien que pone a otro ídolo, a otra imagen delante de él y se inclina y las adora, esa persona está aborreciendo a Dios. Pues ¿sabe cuál es la respuesta de Dios? Dice, yo soy celoso y no comparte mi gloria con nadie. Yo visito la maldad de los padres, dice, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate hasta dónde alcanza la maldición. Cae maldición a un padre o a una madre que practica la idolatría, que se hace imágenes, quizás compra imágenes hechas de manos de barro, hechas de manos de hombre. Se imaginan, miran a un hombre y hacen una imagen. Y esto no quiere decir, no hay que confundir las cosas, hermano. Esto no quiere decir, como he oído varias veces por ahí, que dicen, a ver, saca un billete. Ahí lo traes tú en tu cartera. ¿Y qué traes allí? Una imagen. Bueno, pues entonces, ¿por qué la sirves? ¿Por qué la adoras? Eso no es adoración. Eso no es, ese es dinero que se usa. Es como el oro. Antes se usaba el oro para pagar, para comprar. Ahora se usa el dinero. Y en veces ponen la foto ahí de un presidente. Pero eso no quiere decir que estamos adorando esa imagen. El adorar a una imagen o un ídolo es cuando se le rinde culto, se le arrodilla y se le adora. Y ahora ya, si yo me le estuviera adorando al dólar y al presidente que está allí retratado, entonces sí yo estaría haciendo el dólar o la imagen que está en el dólar un ídolo y lo estuviera adorando. Entonces sí ya es el pecado de la idolatría. Pero que yo lo traiga aquí en la bolsa, en la cartera y esté pagando y comprando, eso no quiere decir que es adoración. No hay que confundir las cosas. Hay que ser sabios en saber discernir una cosa de la otra.
Amén. So dice, de arriba del cielo, o aquí en la tierra, o debajo de la tierra. No puede hacer uno una imagen de nada ni de nadie. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. No andamos por vista, andamos por fe. Eso nos lo dice todo. Amén. Sobre la verdadera adoración, sobre cómo tenemos que adorar a Dios. No, a Dios no lo adoramos por lo que vemos, porque Dios es invisible, no lo puede ver, es espíritu. Y muchos, porque no pueden ver a Dios, no tienen al espíritu, no pueden adorar en espíritu en verdad. Bueno, voy a hacerme una imagen que yo pueda ver y yo la pueda rendir a culto, y ya así satisfacen su adoración, quizás, no sé. Pero eso está prohibido. Eso está prohibido. Amén. Dios repite ese tipo de instrucción en otros pasajes. Deuteronomio 4:23 dice: guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura. Escultura, ¿ok? ¿Sí saben qué es escultura? O imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios ha prohibido. Dios prohíbe las cosas. Es como cuando Adán y Eva le dijo: de todo árbol puedes comer, menos del árbol que está del medio del huerto, del bien y del mal. No puedes comer de eso, está prohibido. Come de todos los árboles, de todos los frutos, pero menos de ese me pertenece a mí. ¿Y qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Eva? Primero empezó Eva, desobedeció. Fue y comió del fruto, y de ahí convenció a Adán para que comiera también. Comieron, desobedecieron y fueron maldecidos. Y no solamente fueron ellos maldecidos, sino que sus generaciones atrás de ellos, y hasta ahorita, hasta hoy en día, hasta esta generación, el ser humano está maldecido. ¿Por qué? Porque desobedeció la palabra de Dios. ¿Amén? Así también, mis amados hermanos, aquel que desobedece la palabra de Dios y se hace una imagen, se hace un ídolo, cae en el engaño de la idolatría y empieza a adorar a otros dioses, que no es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra. Cae en maldición. Y no solamente a usted, sino que a sus hijos también se los lleva de corbata, como dicen. Y después a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus nietos y sus bisnietos, y hasta bien muchas generaciones aparte de usted, si no se arrepiente. Así de delicada, peligrosa es la idolatría, porque Dios, nuestro Dios Jehová, es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Muchas veces repito las cosas, mis amados hermanos, para que no se les olvide. Quizás me han oído, he dicho: ay, este pastor, este ministro, este varón repite mucho las cosas. ¿Sabes por qué le repito? Para que se les grabe, porque quiero que entiendan. Por eso en veces estoy despacio, para que entiendan detalladamente. Porque si soy rápido, no me van a entender nada. Amén. Hay que ser paciente para que se comprenda, para que la palabra de Dios se entienda. Amén. No importa que tomemos un poquito más de tiempo, pero es mejor tomarnos un poco más de tiempo y entender bien, despacito. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿No sabía que era Dios celoso? Bueno, pues ahí está. Por eso es importante leer su Biblia, tener una Biblia. No se deje llevar por lo que le cuentan, por un librito que le den. Si le dan un librito, eso es todo lo que va a saber.
¿Y qué pasó de este librote? De este libro grande, fuerte y poderoso, en el cual está la mera verdad, la máxima autoridad. La máxima autoridad está aquí, no está en un librito que le dan por ahí. No, aquí, en este libro. Este es el libro que tiene que leer. Si no sabía estas cosas, mire, ya las sabe. Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El fuego del Espíritu Santo arde en el corazón de una persona. Amén. Dios es celoso. Se arde en ira nuestro Dios cuando ponemos a alguien más en lugar de Él. Eso es lo que significa este versículo. Amén. Usted entiende lo que es celo. Bueno, el celo acá de nosotros como seres humanos más o menos podemos entender un poco. Amén. Usted, si está casado, tiene su esposa. La ama, están comprometidos a amarse para toda la vida. Hay un pacto. Hay una promesa. Yo voy a ser tu esposo, tú vas a ser mi esposa, me vas a ser fiel todos los días de nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando, si la esposa anda con otro hombre? ¿El esposo va a estar campante así nomás como nomás? Oh, está bien, síguele. O le aplaude el chiste, como dicen, o viceversa. La esposa, el esposo anda por ahí con otra mujer y la esposa le aplaude el chiste. Oh, mira qué bonito. ¿Verdad que no? Va a haber un fuego dentro de nosotros que nos quema, que va a arder en celo, diciendo, ¿cómo si nos juramos fidelidad? Tenemos un pacto. Tenemos un amor que no lo podemos quebrantar. Así es el amor de Dios con nosotros. Dios nos ama como su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Y Él nos ama con un amor. Y cuando andamos de infieles por ahí con otros ídolos, siguiendo a dioses ajenos, imagínense el corazón de nuestro Jesucristo, después de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa. Fue a la cruz, fue abatido, fue latigueado, fue humillado por su esposa, por su novia. Y para que nosotros después le seamos infiel, eso sí que de verdad no tiene nombre, como dicen, ¿verdad que no? Póngase a pensar en estas cosas. Así delicada es la idolatría. Es el tener otros ídolos, otros dioses. El tener a un ídolo es ir tras ese ídolo. Y un ídolo puede ser una persona. Un ídolo puede ser una imagen. Un ídolo puede ser una casa, un carro, un animal. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios en adoración, en el servirle, en invertir el tiempo de su vida, el entregarle el corazón aparte de Dios, ese es un ídolo, por si no lo sabía. Por eso el mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y no tendrás a alguien más afuera de mí. ¿Se fija qué poderosas son estas palabras? Esta es una advertencia. Ay, hermanos, vamos a seguir, amén. Si no, no vamos a terminar este estudio.
Disculpen mis amados hermanos, hubo un error en la grabación del video, pero vamos a continuar mis amados hermanos. Vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 17 verso 35. Esto sería la segunda parte de esta grabación, amén, de este estudio sobre sobre que Dios no tolera ninguna forma de idolatría, amén. Vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 17 verso 35 y vamos a leer desde el 34, amén. Dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. El verso 35 dice: con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Amén. Vinculada con la orden de no servir a otros dioses, había una orden de destruir todos los ídolos y quebrar las imágenes de las naciones paganas en la tierra de Canaán. Amén. Nuestro Dios, mis amados hermanos, Él hace pactos. Él es un Dios de pactos. Él hace un pacto con su iglesia. Él hace un pacto con su pueblo, con sus hijos. Amén. Y Él nos manda decir que no adoremos, que no sirvamos y no hagamos ningún sacrificio a ningún otro Dios. Al contrario, los tenemos que destruir. Tenemos que destruir cualquier ídolo que hayamos obtenido, quizás que traigamos de tradición de nuestros antepasados, que nuestros antepasados nos los enseñaron a adorarlos, a servirlos, a hacernos creer que es algo religioso, que es algo del cielo, que es algo por parte de Dios, y cuando en realidad es una religión pagana, es una tradición pagana. Amén. Eso es un mandato por parte de Dios. Amén. Y lo tenemos que hacer, porque Dios no tolera la idolatría. Y el pueblo de Dios, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, debe también tener ese sentido, ese sentir en su corazón de odiar la idolatría. Nosotros como creyentes, mis amados hermanos, tenemos que odiar la idolatría. Si Dios no lo tolera, si Dios no quiere a dioses ajenos que sean parte de nuestra vida, nosotros tenemos que sentir lo mismo. Y aún por los demás, cuando miramos a otras personas que son creadas según la imagen de Dios y están adorando a alguien más que no sea el Dios Todopoderoso, debe de arder un celo dentro de nosotros. El celo de Dios nos debe de consumir, el celo de Dios debe estar ardiendo en nuestros corazones, de mirar cómo el ser humano que fue creado por el Dios Todopoderoso está adorando a otro Dios, está adorando una imagen, se está postrando delante de una imagen, sirviéndole culto, sirviéndole adoración. Eso es algo, hermanos, terrible. A mí, yo en lo personal, sí me da celo. Yo ardo de celos cuando miro que están adorando a alguien más que no es Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y debe de sentir lo mismo usted. Por eso quizás ahorita me siente un poco como alterado. Pues sí lo estoy. Amén.
Porque yo quiero sentir lo que mi Dios siente. Y usted también. No debemos de tolerar no debemos de tolerar la idolatría. Al contrario, destruir la idolatría con coraje. Amén. La historia, mis amados hermanos, así es. Esto es lo que nos dice la historia. Esto es lo que nosotros aprendemos y lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire, vamos a leer a Éxodo capítulo 23, verso 24. Dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. No hacer como los demás hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Éxodo 23, verso 24. Léalo, estúdielo, medite, pídale a Dios que le dé revelación, que le dé entendimiento. Amén. No te inclines a ellas. ¿Qué es inclinar? ¿Sabe qué es inclinarse a alguien? A ellas, dice, no te inclinarás a sus dioses. ¿Cuáles dioses? ¿De cuáles dioses está hablando la palabra de Dios? Ya le dije, ya le expliqué, ya le enseñé quién puede ser o formar un Dios en la vida de una persona. Todo lo que toma el lugar del Dios Altísimo en adoración, en alabanza, en honra, en tiempo, en dedicación de tiempo, a quien le entrega su corazón. Si alguien en este mundo o algo toma ese lugar en su corazón antes que el Dios Altísimo, ese es su Dios. Por eso dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Antes de venir al Dios Santo, al Dios Justo y al Dios Todopoderoso, tenemos que quitarnos toda idolatría de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra vida. Amén. La historia de los israelitas fue con demasiada frecuencia la historia de la adoración de ídolos. Dios se enojó con ellos, así como se puede enojar con nosotros si nosotros tratamos de o hacernos idólatras. Porque no destruyeron todos los ídolos en la tierra prometida. Y porque no adaptaron la adoración de falsos dioses en su lugar. Amén. Dios los introdujo en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y Dios se enojó porque adaptaron la adoración de falsos dioses en el lugar del Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. El Señor los castigó al permitir que los dominaran sus enemigos. Así es como Dios castiga. Cuando nosotros vamos tras otros dioses ajenos, ¿sabe qué es lo que Dios hace? El celo de Dios, ¿sabe lo que Él hace? Nos entrega en manos de nuestros enemigos. Caemos en sus manos. ¿Qué quiere decir caer en las manos del enemigo? Que el enemigo va a hacer lo que quiere con nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Venimos a ser sus esclavos. Ellos vienen a sernos, el enemigo viene a ser nuestro amo. Nos domina, nos controla. Hace lo que quiere con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos entregó en sus manos. ¿Por qué? Porque decidimos poner a alguien más
antes que a nuestro Dios Todopoderoso, porque le entregamos nuestro corazón a alguien más antes que al Dios Todopoderoso, al Dios único y al Dios verdadero. Al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás. Ese es uno de los mandamientos. El libro de Jueces presenta un ciclo reiterativo. Los israelitas comenzaron a servir a los dioses falsos de las naciones que dejaron de expulsar. Dios permitió que los dominaran sus enemigos. El pueblo de Dios clamó al Señor. El Señor oyó y envió a un juez que los librara. Si nosotros nos arrepentimos y dejamos de adorar a dioses falsos, de servir a ídolos, de inclinarnos y ir tras ídolos falsos, y nos arrepentimos de todo corazón y volvemos al Dios Todopoderoso con un corazón contrito y humillado, déjeme decirle, si usted clama al Dios Todopoderoso, Dios lo recibe con los brazos abiertos. Dios no guarda rencor. Él cumple su promesa y Él sigue siendo fiel en su amor, en su misericordia, en su promesa. Él continúa siendo fiel. Y si nosotros nos volvemos después de que lo hayamos dejado, Él es fiel para perdonarnos y para recibirnos una vez más. Así de bueno es nuestro Dios. Pero cuando vuelvamos, no podemos traer ningún ídolo escondido dentro de nuestro corazón, porque acuérdese, Dios conoce los corazones. Él conoce los pensamientos. Amén. Un corazón contrito y humillado y arrepentido deja todo por seguir a Jesús, por seguir a Cristo. Amén. Así como aquel joven rico, cuando Jesús le preguntó, deja todo, véndelo, regálalo a los pobres y sígueme. ¿Se acuerdan? La idolatría del reino del norte siguió sin impedimento por casi 2 siglos. Por último, se agotó la paciencia de Dios y Él permitió que los asirios destruyeran la capital de Israel y dispersaran las 10 tribus. El reino del sur de Judá se tuvo varios reyes temerosos de Dios, tales como Ezequías y Josías. Pero por causa de los reyes malvados como Manases, la idolatría se arraigó en la nación de Judá. Ahí está en 2 de Reyes capítulo 21, verso 1 al 9. Como resultado, Dios dijo por medio de los profetas que permitiría que Jerusalén fuera destruida. Fíjese, Dios mismo dijo por medio de los profetas que iba a permitir que Jerusalén fuera destruida. Si Jerusalén es la tierra escogida por Dios para los israelitas, Jerusalén, la capital de Israel, fíjese nomás, que fuera destruida, Dios lo permitió. ¿Usted cree que Dios no va a permitir que algo se destruya en nuestra vida cuando nosotros vamos tras otros dioses ajenos o cuando permitimos la idolatría que entre en nuestro corazón, en nuestra vida? Fíjese qué tan delicado es. Por eso yo les digo que Dios no tolera la idolatría. Continuamos. A pesar de esas advertencias, continuó la idolatría hasta que por último Dios cumplió su profecía por medio del rey Nabucodonosor de Babilonia, que capturó a Jerusalén, quemó el templo y saqueó la ciudad. Ahí fue cuando Jerusalén fue destruida por el rey Nabucodonosor. Se cumplió lo que Dios dijo que iba a ser destruida. Así también a nosotros Dios puede levantar un rey. Así como dicen, Dios pone reyes y quita reyes. Y en nuestros tiempos, si ahorita hay mucha idolatría,
Usted sabe que Dios puede levantar a un rey, Dios puede levantar a un presidente, quizás así como el presidente Trump, para llevar cautiva a Jerusalén, para llevar cautivo a aquellos que son idólatras, para que todo un país sea destruido, toda una nación, todo un pueblo sea cautivo, sea prisionero por la idolatría. Así les pasa a los idólatras. Viene un presidente y los hace cautivos, los aprisiona, hace como quiere con ellos. Aquí lea la historia del rey Nabucodonosor. Ahí usted se va a dar cuenta. Si usted no conoce esto y no sabe de lo que le estoy hablando, para que entienda más mejor, lea en Segunda de Reyes capítulo 25. Allí habla del rey Nabucodonosor cuando destruyó a Jerusalén. Capturó a Jerusalén, quemó el templo y saqueó la ciudad. Léalo. Continuemos. También en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, a todos los creyentes contra la idolatría, ¿ok? A los creyentes contra la idolatría. Dios advierte, hoy la idolatría se manifiesta en diversas formas. Aparece explícitamente en las falsas religiones del mundo, así como también en la hechicería, en el satanismo y otras formas de ocultismo. Ahí es donde se manifiesta en grande la idolatría. En falsas religiones de este mundo. ¿Cuántas falsas religiones hay en este mundo? Hay muchas. Y allí es donde se manifiesta. Ahí es donde está en lo grande. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, dice su palabra. Dios tolera mucho hasta cierto tiempo. Pero cuando Dios se enoja, cuidado. Cuando ya Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y en estos últimos tiempos en los que hemos vivido, hemos visto ya los desastres que han venido a todas esas religiones idólatras. Usted sabe de quién le estoy hablando. No quiero mencionar nombres. Usted sabe, usted ha visto mucho las noticias. Usted sabe de qué le estoy hablando. Y luego, después de que vienen los desastres, empiezan a decir, ay, ¿por qué es Dios? ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué permite que pase esto? ¿Cómo que por qué permite que pase esto? Cuando Dios tiene su palabra y advierte y nos dice y nos manda que no te inclinarás a ningún ídolo. Y ahí tienes, desobedeciendo la palabra, desobedeciendo al Dios Todopoderoso. No creen, no confían en la palabra de Dios. Y por no confiar y por no creer, desobedecen. Y ahí van tras dioses ajenos, tras dioses falsos. Y eso causa destrucción a las vidas, a las naciones y a los pueblos. Y luego después se vuelven contra Dios y dicen que porque Dios es injusto. Que porque permite que vengan desastres. Que porque permite que venga esto y venga esto. Y ya hasta casi le dicen que Dios es malo. No. Dios los entrega a sus dioses, a los ídolos. Sabemos que detrás de un ídolo hay un demonio. ¿Y qué pasa? Los demonios destruyen. Nuestro Jesucristo nos lo advirtió, nos lo dijo, el ladrón no viene sino para matar,
para robar y para destruir. Pero nuestro Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Continuemos. Se encuentra también donde quiera que los hombres y mujeres se entregan a la avaricia y al materialismo, antes que confiar solo en Dios. La avaricia en el materialismo, el amor a las riquezas, allí está operando la idolatría grandemente. Y muchos van a pensar, muchos están pensando y confunden las cosas. Aún llegan a pensar que el ser rico y tener riquezas de este mundo y posesiones es una bendición de Dios. Caen en el engaño de las riquezas. No se dan cuenta que se están volviendo idólatras. Están idolatrizando el dinero. Están idolatrizando las riquezas, las posesiones. Y ponen como primer lugar a las riquezas, al dinero y a las posesiones antes que a Dios. Se olvidan del Dios, se olvidan del proveedor, se olvidan de que de Dios provienen todas las cosas y de que Él es primero en nuestra vida. Él es primero en nuestro corazón. A Él solo amarás y a Él solo servirás, dice el Señor. No vamos a servir a las riquezas. Nuestro Jesucristo nos lo advirtió, nos lo dijo. No podemos servir a dos señores. A las riquezas o a Dios no los podemos servir a la misma vez, porque vamos a quedar mal con uno. O quedamos bien con las riquezas o quedamos mal con Dios. O quedamos bien con Dios y quedamos mal con las riquezas. Cuidado, hermanos, cuidado con el caer en ese hoyo. Los hombres y mujeres se entregan a la avaricia y al materialismo antes que confiar solo en Dios. Por último, ocurre dentro de la iglesia cuando las personas creen que pueden servir a Dios y experimentar su salvación y sus bendiciones, y al mismo tiempo participar de las costumbres inmorales e impias del mundo. Por consiguiente, el Nuevo Testamento advierte que no se debe ser codicioso, avaro o inmoral. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3, 5. Ahí va a encontrar qué es la idolatría para el Nuevo Testamento en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. No se deje engañar. Las riquezas se engañan. Acuérdese de la semilla de mostaza. Acuérdese de la semilla que fue sembrada, que cayó. Pero las riquezas, el engaño de las riquezas ahogaron esa semilla, ahogaron esa palabra. Acuérdese, 1 Corintios capítulo 10, verso 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 1 Juan capítulo 5, verso 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dios respalda sus advertencias, mis amados hermanos, con la afirmación de que quienes participen en cualquier forma de idolatría no heredarán su reino. Nadie puede ser partícipe del reino de Dios. Nadie puede ser partícipe de ser parte
de un ministerio en una iglesia, de la iglesia de Cristo, no puede ser partícipe, no puede heredar. ¿Cuál es la herencia de Dios? ¿Cuál es la herencia del reino de Dios? De que usted sea un vaso de gloria en la mesa del Señor Jesucristo. De que usted sea un instrumento útil en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí le estoy abarcando todo para ahorrar un poco de tiempo, para no ir en detalle. La herencia del reino de Dios es de que goce de perfecta paz, de que goce del amor de Dios, de que tenga el Espíritu Santo en su vida. La herencia del reino de Dios es de que usted reciba revelación de la palabra de Dios, que sea partícipe de la mesa del Señor. Las riquezas del Señor, las riquezas del reino de los cielos, que usted sea partícipe de las riquezas del reino de los cielos. Esa es la herencia del reino de nuestro Dios. Y Dios advierte con la afirmación de que quienes participan en cualquier forma de idolatría no pueden ser partícipes de la herencia del reino de Dios. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Corintios 6:10: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Galatas 5:20: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Verso 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el Apocalipsis, fíjese lo que dice capítulo 22, verso 15. Apocalipsis 22, verso 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El que ama y hace mentira. No habrá herencia si no se arrepiente. Si usted ya se arrepintió y ya está en el reino de Dios, gloria a Dios. Si usted no es, si algún día usted fue así de esta manera, pero ahora ya no, gloria a Dios. Ya vamos más cerca hacia la victoria, hacia la corona de justicia. Y me gozo con usted de que usted ya es un hijo de Dios, un heredero del reino de Dios. Amén. Ya fue lavado con la sangre del Cordero. Ya fue invocado el nombre de Señor Jesucristo sobre su vida. Y usted ya no participa en nada de estas cosas. Pero si todavía hay alguien que me esté escuchando por medio de estas redes sociales que está participando en estas cosas, especialmente en la idolatría, en la cual Dios no tolera por nada, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirse. Mañana puede ser demasiado tarde. Arrepiéntase. Aléjese de la idolatría. Rompa, quebre, queme todo ídolo que por ahí tenga en su vida, en su corazón o guardado en su closet.
Si le está sirviendo a alguien más que a Dios, está peligrando su alma y su salvación. Arrepiéntase. Venga a los pies de Jesucristo. Abra su corazón y deje que Cristo entre en su vida, en su corazón. Dios es fiel y Dios lo ama. Él no quiere que perezca. Él no quiere que usted sea destruido. Él quiere que se arrepienta y sea salvo. Para eso vino nuestro Jesucristo. Dios no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El mundo ya está bajo condenación. Ya la única esperanza que le queda al ser humano es Jesucristo. Es la palabra de Dios. Es el plan de salvación que Él tiene para el ser humano. Esa es la única esperanza que haya. No puede usted poner la esperanza en el gobierno. No puede usted poner la esperanza en su dinero, sus riquezas, en nada de este mundo, porque pronto se va a acabar. Pronto va a ser todo destruido. ¿Y qué le va a quedar? Nada. Pero lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Es el plan de salvación. Es la gloria de Dios. Lo que Dios tiene preparado para nosotros, los creyentes, los que confían, los que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Este es mi consejo para usted. Esta es la palabra de Dios para usted y para todos nosotros. Alejémonos de la idolatría. No tengamos a nadie más que al Dios Todopoderoso. Y si alguno está extraviado, si uno se ha alejado, se ha enfriado, se ha apagado, vuelva a Cristo. Así como el hijo pródigo, y Él lo recibe. Le pone un anillo en su dedo, un vestido fino, y hace fiesta. Así de bueno es nuestro Dios. Así lo ama Dios. Amén. Dios los bendiga. Los amo yo también mucho en Cristo. Amén. Y deseo lo mejor para ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor. Es una reprensión, Señor. Es una exhortación que nos das, Padre. Gracias. Porque, Señor, tú amas al que corriges, Señor. Al que tú corriges, tú lo amas. Porque quieres que se salva. Quieres que se salve. Quieres que encuentre el camino y ande en la verdad, Señor, y no se pierda. Gracias, Señor, por tu corrección. Gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios justo, un Dios de justicia. Y que un día todo este mundo, todo el ser humano va a ser juzgado, así como los días de Noé. Padre mío, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de aquel que está oyendo, aquel que está escuchando. Padre mío, y escuche, Señor, su clamor, escuche su ruego, mire su corazón, mire sus pensamientos, y seamos ayudados, Señor, seamos alcanzados, lavados y purificados con tu sangre preciosa. Tenga misericordia, Señor, de nosotros y ayúdenos. Salva a alguien, alcanza a alguien, Señor. En el nombre precioso de nuestro Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hasta la próxima.